Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, voy a iniciar explicándoles acerca sobre el cómo vamos a organizar una tabla de verdad. La tabla de verdad, según Acevedo 2012, nos dice que son una representación esquemática donde hay una relación entre proposiciones. Recuerden que hay proposiciones simples como compuestas, las cuales van a ser conectadas, ¿cierto? Por los famosos llamados conectores lógicos. ¿Cómo podemos identificar esos conectores lógicos? Primero que todo, para poder organizar una tabla de verdad, debemos primero identificar aquellas proposiciones simples. En este caso tenemos P y Q. Después hallamos las proposiciones compuestas de acuerdo a la expresión simbólica que nos den, ¿sí? Puede ser P o Q, P y Q. Y cuando se han identificado esas proposiciones compuestas, pasamos a el argumento, es decir, al ejercicio de la expresión simbólica, ¿sí? En este caso tenemos P o Q y P y Q. ¿Cómo podemos hallar esos valores de la tabla de verdad? Entonces, recuerden que hemos hablado mucho acerca de los conectores lógicos, ¿sí? Tenemos el de la negación, tenemos el de la negación, el de la conjunción, el de la disyunción, el condicional y el bicondicional. ¿Qué significa el de la negación? Simple. Cuando nosotros nos niegan algo es un no. Cuando nos hablan de una conjunción, nos están diciendo que es un y. Cuando nos hablan de una disyunción, nos están queriendo decir que es una o. Cuando nos hablan de un condicional, puede ser un entonces, ¿sí? También puede significar en nuestro lenguaje natural un sin embargo, ¿sí? O también nos pueden decir que significa un por lo tanto. Como decir una pequeña conclusión de lo que estamos hablando, ¿sí? Eso es de acuerdo al contexto, ¿sí? Nosotros ubicamos esas palabras en nuestro lenguaje natural de acuerdo a el contexto del párrafo o de la oración. Y este significa sí y solo sí, ¿sí? Estos significados de nuestro lenguaje natural. En nuestro lenguaje matemático hablamos de negación, conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estas tablas? De acuerdo al conector. La ubicación, ¿sí? Esta A y esta B van a hablar acerca de nuestras proposiciones. Simples, puede ser PQ, PR, puede ser Q y R, ¿sí? Dependiendo de nuestro ejercicio de expresión simbólica. Puede ser S o T, ¿sí? Dependiendo de cómo se los acabo de mencionar, la expresión simbólica que nos den a realizar. Entonces, lo importante aquí es identificar el conector lógico. Si yo, por ejemplo, ubico que P y Q, entonces la tabla que vamos a utilizar es esta, ¿cierto? Porque P y Q, es el mismo símbolo. Este símbolo es este mismo. Pero si nos dicen no, no quiero que utilicen esa, vamos a ahorrar un poquito acá para que no se me quede aquí como mucho. Nos dicen no, no, no es I, sino que el contrario es, digamos, P. Entonces, Q, que puede aparecer. Entonces, ¿cuál tabla vamos a utilizar? El símbolo es esta flechita, es decir, esta.
¿sí? ¿Qué significa entonces, sin embargo o por lo tanto? Y así sucesivamente con cualquier proposición simple. ¿Cómo debemos de construir esa tabla de verdad? Tenemos que tener 5 pasos para poderla construir. Primero, debemos identificar el número de proposiciones simples. Es decir, si a nosotros nos dan P y Q, entonces R, ¿sí? ¿Cuántas proposiciones simples tenemos acá? Una, 2 y 3. Es decir, que mi fórmula de 2 a la n va a ir así, 2 elevada a la 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 proposiciones que yo tengo en mi ejercicio, ¿sí? P y Q, entonces R. ¿Cómo desarrollamos ese exponencial? 2 por 2, ¿cierto? Es igual a 4. Pero aquí vamos solo con 1, con 2. Pero aquí me están diciendo que tengo que multiplicarlo 3 veces. Entonces, 4 por 2 es igual a 8. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya identificadas que son 8 filas las que tenemos que hacer en nuestra tabla de verdad. Recuerden que las filas son de forma horizontal y las columnas son de forma vertical. En este caso vamos a hallar 8 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Primero se ubican las proposiciones simples positivas. En este caso, todas para mí son positivas. Pero si fuera una negativa, entonces sería primero P, después Q y después la negación de R. ¿Sí? Y debemos también tener en cuenta el conector. Tenemos un conector que es I, ¿cierto? Y también tenemos otro conector que significa un entonces. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos vamos para las tablitas que anteriormente les mostré, que son estas, ¿sí? Donde vamos a hallar nuestros conectores lógicos. Y ahí hacemos la conclusión de la tabla. Entonces, aquí les muestro cuando están elevado a la 1, elevada a la 2, perdón, que serían 4, mira, aquí son 4 filas, 1, 2, 3 y 4, como nos está indicando acá. La siguiente nos dice que es elevado a la 3, es decir, 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? La clasificación de esa tabla de verdad, pero esa la explicaré más adelante. Feliz día para todos.